Conocí a Verónica en mi taller en artes visuales en 1985, cuando ella tenía 14 años. Era una adolescente con muchas ganas, inquieta y con una mente que funcionaba como una esponja. Trabajó conmigo 2 años, luego ella y yo seguimos nuestros caminos. 28 años después, y por iniciativa de Verónica, las llamadas redes sociales nos unen. Me escribe y me cuenta que está exponiendo en una galería de arte del barrio de Palermo, en Buenos Aires. Si quería visitarla, me dice. Le respondo que sí, por supuesto. Se me ocurre acudir con la cámara para registrar lo que sucede. Los recuerdos, la vuelta a rememorar fechas, conocidos en común, trayectorias. Esta es la pequeña historia de un reencuentro, pero sobre todo el pensamiento y la obra de Verónica Soncini como caminante. Soy una caminante que paso a paso va reconociendo la gestación de la idea, la percepción de lo que la rodea, la historia que la precede y el fruto que ella puede dar. De chiquita fui una chica como con la sensibilidad para lo artístico en general, ¿no? En la escuela me dedicaba a las artes, a la escritura, siempre estaba enganchada en todo eso, pero concretamente a los 14 años empecé a hacer un taller de pintura con vos, que yo valoro muchísimo, la verdad, que se lo he dicho a todos mis profesores, porque más allá de lo que uno va aprendiendo, ahí me parece que descubrí como que era vital en mí esto, ¿no? Esto de la expresión artística. Todavía no sabía cómo iba a seguir mi vida, pero evidentemente encontré un espacio de expresión que a mí me enriqueció muchísimo y que yo decidí continuar. Al principio como un hobby, como algo que me gustaba hacer. Yo era muy chica, 14, 15 años. Terminé la escuela haciendo 2 veces por semana taller. Decidí hacer una carrera universitaria, hice 2 años y dejé. Y cuando yo de tanto estudiar anatomía no podía hacer mis talleres semanales, me empezó a dar así como un ataque y decidí dejar todo, y ahí fue un vuelco total al mundo artístico. Hice talleres 3 veces por semana, así compulsivamente, y al año siguiente entré en Bellas Artes. Soy una caminante que lentamente va haciendo del tiempo que transcurre una poética de lo vivido, y del pasado propio y comunitario tierra fértil para la ofrenda. Digamos, los despertares del arte, porque en mi casa no había ningún interés. ¿En tu casa no había ningún estímulo? No, había permisos, ¿no? Pero no, nadie se interesaba por el arte. O sea, yo fui a ver una muestra por primera vez en mi vida solita, sola. Es como una experiencia fundamental de vida. Es una búsqueda de verdad permanente, una búsqueda hacia adentro, a abrir bien los poros, a sentir todo lo que pasa, a no perder la inocencia y el asombro, a mirar y descubrir. Es una búsqueda incansable, y me parece que lo genial que tiene es que no hay respuesta nunca, digamos, que el techo ese se va subiendo cada vez más y vos seguís buscando, nunca vas a terminar el camino. Ahora apago ese con el ruido. ¿Ese de la H lo leíste o te lo leo? Aparece la H como sello del hombre. No yo, no vos, el hombre. El hombre que planifica, el hombre que hace, el que reflexiona, el que va sembrando. Ese hombre universal que nos contiene a todos. Ese gran hombre que deja su huella. Y aparece la H como huella, esa marca imborrable del paso de uno, de todos, por algún lugar. Esa huella que no deja espacio al olvido. Esa huella que es un testigo de lo vivido. Esa huella que da sentido a la historia. Y aparece la H como historia, como tejido espontáneo de lo que nos toca vivir o de lo que elegimos vivir.
tejido que nos sostiene como una red en el tiempo y el espacio, y avanza transversalmente entre tantas H's de tantos otros. Hombre, huella, historia, hilo. El hilo de la vida, el que no se corta a pesar de la muerte, el que va uniendo cada gesto sucesivo y transforma en certeza todo lo probable. La H aparece. La H aparece. ¿En cuántos laburos? En un montón. En un montón, Sí, como una serie. No, no es una serie, pero la voy poniendo, por ejemplo, qué sé yo, acá está la H, en unas cajitas hay H, que tenés por ahí en las fotos, qué sé yo, en el objeto este grande, no sé si te acordás que tiene una escalerita como de hierro, sí, está la H. Bueno, y tengo otras obras con H's que pueden... ¿Y la H que es hombre? Y es lo que yo le voy buscando, porque no sé, a mí me gustaba la H por la forma, la verdad. Pero yo me doy cuenta después, porque como voy pensando y pensando, que esa H tiene tanto significado, como de hombre, que es historia, que es huella, que es hilo. Le fui enganchando toda una simbología para seguir usándola. Pero al principio aparece, es como la X. Me preguntan, ¿por qué pones tantos por o X? Entonces yo digo, ¿por qué? Porque la pongo porque la verdad yo lo hago como un gesto de que, ¿viste? Como cuando marcas en un mapa que llegaste, o que el punto de partida, o una marca de esto acá es importante. Pero la verdad que la cruz viene con una simbología ancestral de encuentros, de unión de opuestos, de cruce de caminos, y toda esa simbología la verdad que está en la obra. Así que se van uniendo, lo que pienso yo, con lo que han pensado tantos otros. ¿Que te vuelven loco? Sí, no, soy una dulce, me reconozco con los chicos. ¿Y tus hijos están? Y todavía no, tienen una vida muy agitada mis hijos. Hoy el colegio es jornada completa. Y además hoy los dos mayores hacen campo de deporte y llegan como a las 7. El otro llega... ¿Van todos al mismo colegio? Sí, sí. Yo tomé recién. Bueno, cuando quieras, ¿no? Dale, voz potente y argentina. Cauce de vida, fluye a borbotones, a veces enmudece. Cauce de vida, observa y no opina, también opina. Cauce de vida, los opuestos te van guiando, entre el saber y el no saber, entre el querer y el no querer, entre el asumir y el no asumir. Cauce de vida, nos lleva todo el recorrido darnos cuenta de que la molesta incertidumbre es la sanísima herramienta que acciona nuestros cambios y decisiones. Santa incertidumbre que nos obliga a detenernos y a pensar. Cauce de vida, todo para aprender. Esto es lo que yo digo siempre, que yo arranco y nunca sé cómo termino, ¿no? Porque verás que estoy tapando, tapando. Estás tapando todo lo que construiste antes, o gran parte de lo que... Todo, claro, pero de repente van saliendo cosas, de repente pensé una estructura, ¿no? Y van saliendo cosas que me interesan y bueno, y tengo que ver qué prefiero, mantener eso que me interesó y corregir la estructura, o volver a la estructura, porque si las dos cosas no van juntas, ya hace rato que aprendí que tapo.
tapo. Antes, viste, me daba como, no, ¿cómo voy a tapar esto? ¿Y después vas sacando cosas también con la mirá, con la espatulita? Empiezo a raspar. Ajá. Y bueno, por eso iban saliendo. Si sale de una, capaz que me queda como súper sólida la estructura, pero no tiene esas cosas de acercarse y ver las calidades del color, porque lo bueno de ir tapando es que todo va quedando, ¿viste? No es que se tapa, va apareciendo. Y yo, ¿viste? Mirá, aparecen esos rojos por detrás que por ahí decís, uy, ¿para qué puse rojos y después lo tapé todo? No, funciona genial, va dando todos los matices. Pero bueno, de repente, por ejemplo, esta pintura pensé que iba a ser una pintura oscura y la estoy aclarando toda. Soy una caminante que cree, que confía, que apuesta que todo esfuerzo del hombre dejará su huella y no deja de andar, porque sabe que desde la acción constante se va hilando el pensamiento y que cada paso irá tejiendo, entre colores y formas, entre texturas y sombras, un camino único y personal. Yo, mira, siempre yo arranqué con taller, después de hacer muchos años de taller, porque yo empecé una carrera universitaria, la largué, o sea, después entré en Bellas Artes, hice siempre simultáneamente taller, pero además siempre simultáneamente tuve mi espacio para trabajar. Cuando no tenía mi taller propio, iba a la carpintería de mi papá y de mi tío, que tenía un espacio y ahí tenía las maderas, o sea, yo siempre tuve un espacio para trabajar simultáneamente y siempre hacía mis cosas aparte y las llevaba al profesor para compartir lo que hacía yo en forma independiente a la clase. Así que fui tratando de unir todo. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es tu transformación de la figuración a la abstracción? Mira, si yo miro para atrás siempre fui abstracta, a pesar de que hiciera figuración, porque siempre geometrizaba, ¿viste? Siempre iba al plano, nunca me gustó mucho lo volumétrico, el efecto, digamos. Tuve, según los profesores, algunas indicaciones que me ayudaban más en ese sentido o no, pero me parece que siempre estuvo la abstracción. Igual cuando yo hacía, por ejemplo, de la escuela y tenía modelo y qué sé yo, la modelo la desarmaba toda, o sea, nunca fui, salvo en dibujo, que sí, la usaba para estudiar, en pintura jamás pinté la figura humana como la veía. Siempre hacía una deconstrucción bastante racional y así que me parece que siempre, incluso en escultura, todos decían, oh, mirá estos planos, la figura era como una excusa, ¿viste? Y después, bueno, fue apareciendo mucho el signo y el símbolo, que ahí entonces se empezó a limpiar, porque por ahí al principio eran personajes que se iban como estetizando o sintetizando, y después ya el personaje empezó a correrse y a quedar estructuras más que personaje. Sígnico. Sí. ¿Cómo se mete? ¿Cuándo va apareciendo? No sé decirte cuándo, pero me parece que ¿sabes cuándo? Cuando yo empecé a encontrar como el sentido de mi obra, ¿no? O la manera que yo iba, qué es lo que quería expresar. Después de todo ese tiempo de formación, vos tenés algo para alargar, ¿no? Y ahí yo soy así como te podría decir, como muy dedicada a lo espiritual, con una búsqueda bastante del interior, de la reflexión, y aparece el símbolo solito, el símbolo y el signo, porque
justamente, van expresando. Entonces de repente por ahí había personajes que eran como, por tirarte así un parecido, una cosa Lam, ¿viste? Esos personajes así estilizados, muy vinculados a lo primitivo, qué sé yo, pero ponele aparecía, qué sé yo, una luna, algo arriba que para mí ya era, ya tenía un sentido, no era solamente la cosa de estética y de líneas planas y qué sé yo, sino que ya le metía un sentido. Y ahí fueron apareciendo por la necesidad de decir. Y a medida que aparece el signo o el símbolo, o bueno, la cosa más personal, fui frenando un poco el color. Más que frenándolo, porque hay mucho color, iba apareciendo, pero acomodándolo al tipo de clima que necesita la obra para ser coherente con el signo y con el... Vos tenés una paleta. Tengo una paleta que es mediana en valor. Y es terrosa en general. Y es terrosa, con todos los matices que van apareciendo entre las tierras. Sí. A mí la tierra sola no me gusta, pero sí, porque la verdad que toda la pintura tiene mucho que ver con las raíces propias y regionales también. Trabajo mucho esa vinculación de la raíz y lo supremo, la relación horizontal de los hombres, la búsqueda del cielo, del trascender, y bueno, y eso tiene que ver con la germinación, con la semilla, con el fruto, y bueno, y el color se une conceptualmente a eso. Escribo porque es la forma que encuentro para confirmar lo que pienso. Leo lo que escribo y me hablo. Me hago recordar lo que alguna vez descubrí. Vuelvo a sentir el placer de escuchar el sonido de cada palabra, que tiene su propia belleza más allá de su significado. Son tan pequeñas y tan grandes. ¿Podré abarcar con mi vida tanta riqueza? Cuando yo ya no esté, alguien las leerá y tal vez pueda decir que no pasé por la vida con la levedad de las hojas de otoño. Yo como que tengo el programa de cómo se pinta, ¿viste? De lo que adquirí. En cambio el collage, nada, ¿viste? Te metes a hacer y es a probar y a enchastrar, y es como un juego, y es el pequeño formato, por lo menos lo que yo hago es pequeño, entonces como que sale otra cosa. Y ahí empezó a unir la palabra, el signo, el color, la línea, como que me parece que con el collage aparecieron cosas que después quise unir a la pintura. ¿Cuándo aparece el collage en tu vida y en tu obra? ¿Sabes cuándo? Cuando no tenía tiempo para pintar, por una cuestión práctica. Sí. Tenía 2 chicos, nació el tercero, el segundo tenía 3 años, no había cumplido 3 años, o sea, era muy inquieto, qué sé yo. Y bueno, entonces yo notaba que si me ponía a pintar, pintaba, pero viste, una obra me llevaba 2 meses, porque no tenía tiempo de pensarla, de dedicarle el tiempo. Si tenía de a ratos, no la podía abordar. Entonces estaba tardando mucho en los procesos, no llegaba a los resultados. Bueno, entonces decidí bajarme un montón de materiales a Living para tener a los chicos más a mano y trabajar de a ratos. Por ahí tenía 1 hora y pico y trabajaba. Y ahí empecé con los collages, pequeño formato, para no perder el hilo. Yo ya venía escribiendo un poco y entonces empecé a poner la palabra, que en la pintura nunca la había puesto, y bueno, me gustó lo que quedaba. Y además al mostrar también me decían, no, y acá hay otra cosa, estás más suelta, qué sé yo, y bueno, de eso entonces dije, bueno, esto es un valor que tengo que rescatar, y empecé a tratar de llevar también a la pintura. Viste que pego cosas o escribo, le pongo algún un número, qué sé yo.
¿Las formas que van apareciendo son las mismas? Yo creo que sí. Es más suelto el collage. Es más suelto, el trazo, yo estoy más desprejuiciada, digamos. Si hago una línea y no me sirvió, le pego algo arriba o qué sé yo, o tiro la hoja. En la pintura ya como que la predisposición mía es a pensarlo más antes de hacer, aunque igual todo se va cambiando, ¿viste? Voy tapando, pero los materiales no te van... Y sí, por ejemplo, mirá lo que me pasó con el collage. Yo rompo el papel, ¿no? Entonces ese borde del papel queda irregular, queda tosco, tiene algún bordecito que nunca lo hubiera dibujado así, nunca lo hubiera pintado así. Y eso ayudó a aflojar la geometría que siempre hay en mi pintura, porque yo venía siempre tuve una estructura geométrica muy sólida y era mucho más dura. Y al aparecer el rasgo, el papel rasgado, aparece ese borde así, medio... Dentado. Claro, dentado, o que toma la dirección que tomó. Me interesa el arte primitivo. Nosotros, bueno, por estar en América y por conocer un poco de la historia, también es como una adhesión voluntaria a ese arte, ¿no? Esa coherencia que hay entre la producción artística y el hombre es lo que me interesa. Que por ahí, viste, con todo el aprendizaje de las artes se te va un esteticismo fácilmente. Y yo sé que corro ese riesgo, porque yo fui muy estudiosa de todas las reglas académicas, digamos. Entonces, encontrar eso para agarrarme y buscar salvar mi forma, lo que yo tengo que decir, sin que se me contamine tanto con lo académico, me parece que fue lo que me sedujo. Ver esas calvezas olmecas que de bonito no tienen nada y que tienen una polenta impresionante, es lo que me ayuda a mí a buscar que no perder eso, digamos. Es una mezcla, ¿no? Porque yo siempre digo, a mí me interesa lo americana, pero yo soy descendiente de inmigrantes y vivo en Buenos Aires. ¿Cómo crees que entiende tu obra la gente? Y a veces que se esfuerza demasiado por entender. Yo no quiero que entienda tanto, ¿viste? Que lo racional es una cosa que domina mucho nuestra cultura y quieren entender, y a mí me encanta que el misterio, digamos, que se develen algunas cosas para algunos y otros no. Soy una caminante que mira para adentro, que busca en el hombre reconocer su lucha, descubriendo en lo trascendente el último sentido. Soy una caminante que se sabe en medio del recorrido y que decide sembrar bien hondo las pocas certezas que encontró para elevarlas como bandera de su caminar.